poder de cambiar nuestras vidas. La adoración, cuando tú adoras al Señor, el mayor beneficiado no es Dios, el mayor beneficiado somos nosotros. Somos transformados. La Biblia dice que cuando miramos a Cristo en adoración, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuántos me están escuchando en esta tarde? Amén. Somos transformados. Entonces el tema de hoy es adoración que cambia el lenguaje. Una de las cosas que Dios quiere transformar en nuestras vidas es nuestro lenguaje. Diga conmigo, mi lengua. Hay un corito que dice, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. ¿Han escuchado ese corito? Búsquelo. La lengua. Wow, hay tanto que podemos hablar de la lengua. Santiago dice que este pequeño órgano puede amar, destruir, levantar. Dice que puede inflamar la creación completa y destruirla. O sea, la lengua. Wow. Todos hemos pecado con la lengua. Es más, vamos a confesar ahora mismo. Levante su mano. ¿Cuántos han pecado con su lengua alguna vez? Señor, perdónanos. Necesitamos adorar más. Adorar más. Benjamín me dijo en estos días, papá, todo lo que te sucede de un pastor se usa para un mensaje, y es verdad. En estos días recibí una picada de una avispa. ¿Cuántos lo has picado una avispa alguna vez? Duele, ¿no? ¿Qué sucede? En mi casa, usted sabe que vivo en el área de campo y tengo un sillón en el balcón y dejé por mucho tiempo, ¿verdad? El balcón. Todas las cosas que tú tienes en tu casa, si tú no le das mantenimiento, en algún punto la naturaleza termina venciendo y termina dominando. Y había un silloncito allí que hace tiempo no le pasaba un pañito, hace tiempo no le daba un mantenimiento y no sabe lo que pasó en ese silloncito. Se me formó un panal debajo del sillón. ¿Ok? Y yo me senté a tomarme un café, a orar y relajarme. No, me estaba almorzando, estaba un momento relax. Ver la naturaleza, los pajaritos, de momento, siento algo que me pica por aquí. ¿Qué es eso? Y yo miraba, pero no veía nada. Yo no vi nada. Me levanto y digo, ¿será un mosquito? No sé qué será. No veía nada. De pronto veo una avispita por ahí volando. Yo, bueno, pero va a ser una avispa. No sé. Me da, hermano, como ver el asiento. Ay, Dios mío, ¿para qué fue eso? Salieron todos detrás de mí. Yo, ¡ay, Dios mío! Me tuve que meter corriendo para dentro de la casa y me picaron dos. Pero, hermano, eso en cuestión de segundos. Salen así. Sí, gracias a Dios que no sea alérgico. En cuestión de horas estaba bien, ¿verdad? Yo dije, Señor, aquí estoy como Pablo cuando le picó la serpiente. Tú tomarás control, dice la palabra, Señor, que te picarán serpientes y no te harán daño. Hermano, ¿pero por qué traigo esto? La adoración es ese mantenimiento que nosotros le damos a nuestra mente. Le damos a nuestro corazón. Cuando tú adoras al Señor, tú estás dando el mantenimiento para que no crezcan las avispas de la vida, las avispas del infierno en tu corazón. ¿Qué son esas avispas del infierno de la vida? Son pensamientos, mentiras de Satanás, que si tú no le das mantenimiento a tu mente por medio de la palabra del Señor y por medio de la adoración, empieza a crecer, empieza la naturaleza humana a tomar control de ti y de mí y de todos. Todos estamos en esta misma situación. Así que vamos a hablar de cómo eliminar esas avispas a través de la adoración y a través de un cambio de nuestro lenguaje. Amén. ¿Cuántos están conmigo en esta jornada en la palabra del Señor? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Mira lo que dice la palabra del Señor allí. Ninguna palabra corrompida, diga conmigo, corrompida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dios nos da una orden a los cristianos. No una sugerencia, nos da una ordenanza. Nos dice, hey, si eres mi seguidor, te exhorto que tengas cuidado con lo que sale de tu boca. Que lo que salga de tu boca sea para edificar. Diga conmigo, edificar.
Pero ¿cuántas veces hacemos todo lo contrario? Usamos la lengua para destruir, para bajar, para derribar. Pero eso es un síntoma. Cuando tú veas a tu boca produciendo negatividad, falta de fe, ansiedad, miedo, malas palabras, palabras destructivas, enojos que se manifiestan a través de cosas que decimos, eso todo es un síntoma de que está creciendo un panal de mentiras y de asuntos que vienen de cosas que no le hemos dado mantenimiento porque no nos hemos expuesto a la presencia de Dios suficiente. Pero hay solución. Y por eso somos predicadores, porque creemos que la palabra de Dios trae solución a la vida de nosotros. Hay una relación entre el lenguaje y la cultura que vivimos. Todos nosotros venimos con una cultura. Los puertorriqueños tenemos unas maneras de hablar que están relacionadas a la isla. Los que son de Honduras tienen una manera de hablar que está relacionada a su país. Y así los americanos tienen su manera de hablar relacionada a su mundo, a su país, a sus ideas. Por eso cuando tú quieres aprender un lenguaje, lo más que te conviene hacer es mudarte a ese lugar o rodearte de personas que hablen ese idioma. Si tú quieres aprender el lenguaje del reino de los cielos, y vamos a ver en breve cómo se llama y qué se trata ese lenguaje, tienes que posicionarte, tu corazón tiene que pertenecer a un nuevo país, a una nueva nación. Espiritualmente tienes que estar colocado y relacionado a un nuevo sistema que se llama el reino de Dios. Y rodearte de personas que hablen de acuerdo a la mentalidad del reino de Dios. Porque vas a aprender el lenguaje más rápido. Porque este lenguaje no son palabras. Son palabras, pero no tienen que ver con gramática. Es un lenguaje que tiene que ver más que ver con actitud. Con una manera de pensar diferente. El lenguaje del reino de Dios. ¿Qué hace el lenguaje del reino de Dios? Cuando empezamos a hablar de acuerdo al corazón del reino de Dios, ¿qué sucede? Piense por un momento. ¿Qué cosas cambian cuando hablamos conforme a la mentalidad y al corazón de Dios? Número uno, cuando empezamos a hablar el lenguaje de Dios, hay consolación. El lenguaje del reino de Dios consuela. Diga conmigo, el lenguaje de Dios consuela. Consuela. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1, 3 al 4. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Si tu corazón está triste, el Padre de todo consuelo puede sanarte, edificarte, consolarte. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo creo que a alguien Dios le está hablando hoy. Posiblemente sea a mí mismo. Pero yo sé que a alguien más. Porque a lo mejor has estado hablando cosas que no están trayendo consuelo, pero Dios está diciendo, hey, quiero usarte con un lenguaje nuevo que traiga consuelo al que está totalmente abatido. Pero para poder traer ese consuelo, tenemos que empezar con adorar. Con fijar nuestra mirada en Él. Para recibirlo, entonces para poderlo dar. El lenguaje de Dios da vida a los que están muriendo. Da vida a los que están muriendo. Romanos 10, 13 al 15 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que se salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a consolarle sin ser enviados? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Eres un mensajero de buenas noticias o un mensajero de catástrofe?
¿De qué somos mensajeros? Cuando la gente está alrededor tuyo, ¿siente que se levanta el ánimo o siente que se cae el ánimo? ¿Eres un edificador o estás derribando? Todo comienza con rendirte a los pies de Cristo y dejar que Él sea el centro de tu vida para que cambie tu corazón. Y al cambiar tu corazón cambian tus palabras, cambian tus actitudes. El lenguaje del reino de Dios bendice a los que están llenos de maldiciones. Estamos llamados a bendecir. Diga conmigo, estoy llamado a bendecir. A veces nos dan ganas de otra cosa. Diga que no. Pero el llamado es bendecir. Hablar. ¿Bendecir qué es? Decir bien. Pero que pastor, yo lo que estoy viendo es todo lo contrario. Eso es un sinvergüenza. ¿O eso es un sinvergüenza? Sí. Pero no sabías que a Dios le encanta llamar las cosas que no son como si fueran. El hecho de que tú veas una realidad negativa no te da derecho de hablar negativo. Porque si fuera que para Dios las cosas son imposibles y no tuviéramos fe, pero como para Dios todo es posible, entonces tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de hablar. Dios bendice. Romanos 12:14. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. A ese que te pisa el callo, ese es el que tienes que orar más y decir, lo bendigo, la bendigo. Sí, porque eso es lo que hace el lenguaje del reino de Dios. El lenguaje del reino de Dios edifica a los que han sido derribados demasiadas veces. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar y dar gracias a los oyentes. ¿Qué es gracia? Oportunidad. Oportunidad. Pastor, pero significa que entonces nunca voy a confrontar. Sí, hay momentos para confrontar, pero que el que tiene el lenguaje del reino de Dios usa las palabras llenas de gracia y las palabras que a veces nos confrontan, pero también nos edifican. Hay momentos para todo. Pero nunca utilizamos el lenguaje, o evitamos de usar el lenguaje para destruir. Sino debemos usarlo para levantar. Pero ¿cómo puedo cambiar mi lengua? Qué difícil es mi lengua. Qué difícil es. Dice, Santiago 3 dice que es imposible, que es casi imposible, que la lengua no se puede dominar fácilmente. Porque el problema de la lengua no es la lengua, es la fuente de la lengua, el corazón. ¿Y quién puede cambiarlo? Solo Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad? Fijar mis ojos en Jesús. Constantemente, día y noche. Cada vez que venimos y empezamos a cantarle, a adorarle, a exaltarle. Cada vez que tú lo haces solo en tu carro, en tu casa. Cada vez que levantas su nombre y declaras las maravillas de Él y quién es Él. Algo está pasando en tu interior. Algo está siendo transformado dentro de ti. Hay una nueva perspectiva que está siendo puesta. El chip te lo están cambiando. Como tú dices, por ejemplo, tu fidelidad es grande. Como estás cantando esa frase, tu fidelidad es grande. Ahora, cuando tú cantas eso y estás pasando por momentos difíciles en la vida, que todos pasamos por ellos, a ti te va a llegar la memoria de que Dios no te va a dejar porque eres fiel. Entonces, adorar es cuestión de vida o muerte. Adorar es cuestión de vida o muerte. Adorar es nuestra conveniencia. Adorar es nuestra bendición. Porque cambia nuestra mentalidad carnal y la fija en las cosas espirituales.
Cuando tú empiezas a descubrir esto, tú te envicias con la adoración. Tú quieres más, tú quieres adorar más, tú quieres orar más, tú quieres leer más la palabra del Señor porque sabes que somos como los zombies, que no tenemos la cura. Necesitamos inyectarnos la cura de la palabra del Señor porque si no sale el zombie dentro de nosotros que se quiere comer toda la gente alrededor. ¿Cuánto le han salido el zombie alguna vez? Ahora no quieren decir. Pero sale. Pero tenemos la cura de la palabra del Señor, tenemos la cura de la adoración, tenemos la cura de la oración, de fijar nuestra mirada en Él. Pero pastor, es que no siento. No siento hacerlo. Una pregunta, el lunes a las 9 de la mañana, ¿tú sientes ir a trabajar? ¿Y por qué vas? Porque tienes. Así empieza la adoración. Cuando tú te das cuenta que tenemos que hacerlo porque es vida o muerte. Que tenemos que hacerlo porque si no yo me muero. Y se muere mi familia y se muere la gente alrededor mío porque sin Dios nada puedo hacer. Entonces yo le digo, carne, te arrastro a adorar. Vamos a congregarnos, vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a hacerlo, sienta o no sienta, porque el sentimiento viene después de la acción. Dale un aplauso a Cristo si se lo vas a dar. El sentimiento viene después de la acción. Y después que estamos adorando por un rato, en algún punto, a lo mejor no el primer día, a lo mejor no el segundo culto, en algún punto tú vas a experimentar algo en tu vida, pero no te dejes llevar por el sentimiento, déjate llevar por el fruto de lo que estás haciendo. ¿Qué está haciendo eso que estás haciendo? ¿Qué está produciendo en tu vida? Están cambiando tus pensamientos. Y hay un fruto que se está gestando dentro de ti, aunque tú no lo veas. Cuando hablamos del lenguaje del reino de Dios, somos cambiadores de ambientes, cambiadores de cultura. Cuando tú hablas la palabra del Señor, cuando tú adoras al Señor y pones la palabra de Dios en tu boca, porque eso es adorar, poner la palabra de Dios en tu boca, ¿qué sucede? Empieza a cambiar el ambiente en tu casa. Ambiente en tu pensamiento, en tu carro, en tu trabajo. Cambia. ¿Podemos cambiar qué? Mitos, ideas falsas, mentiras, definitivamente. Somos expertos en alimentar nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras ansiedades, pero cuando hablamos el lenguaje del reino de Dios, los problemas son pequeños y Dios es grande. Somos propensos a eso. Mira lo que Dios le dijo a Jeremías en capítulo 32, verso 27. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Piensa en eso por un momento. ¿Es algo difícil para Dios? Entonces, ¿por qué dejamos que nuestras preocupaciones, nuestros miedos y ansiedades nos dominen? Tenemos esta lucha interior, ¿no? Amén. Esa lucha interior que tenemos. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Bueno, nuestra carne, ¿no? Porque sabes que creemos que vamos a resolver todo de nuestra fuerza. Es que yo no sé cómo voy a resolver este problema. Tenemos más fe en nosotros que en Dios y por eso es que entramos en la duda. Porque decimos, bueno, pues yo puedo. Que ahí siempre estamos en el yo puedo. Pero entonces cuando no podemos decimos, pues no hay esperanza, no se puede. Pero es que no andamos solos. Es que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuál es el lenguaje del reino de Dios? A ver, ¿qué usted piensa? Habrá muchos, pero hay uno principal. La esperanza. Esperanza. Somos habladores de esperanza. Somos comunicadores de esperanza. Y una esperanza es real.
No basada en wishful thinking, como dicen los americanos. Basada en la palabra de Dios, basada en las promesas eternas de Dios, basada en Cristo, en el poder ilimitado de nuestro Señor. Génesis 18:14 dice, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Sara y Abraham. Ya viejitos, no podían tener niños. Pero había una promesa de parte de Dios. Y cuando vino el ángel le dijo, ¿vas a tener un hijo? Sara se rió. Porque así somos. Porque rápido pensamos en los medios que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tú estás viejito. Yo estoy viejita. Y se rió Sara y dijo, wow, ¿cómo eso va a ser posible? Y Dios le tuvo que decir, ¿existe algo difícil para Dios? O sea, yo te creé. Números 11:23. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no, le dijo Jehová a Moisés. En ese momento donde el pueblo quería codornices y Dios les mandó codornices. Y le dijo y empezó, dice, voy a descender y voy a derramar el espíritu que he puesto sobre ti, sobre los líderes del pueblo. Y ahora vas a ver si mi poder se cumple o no se cumple. Porque Moisés también en un momento dado dijo, pero Señor, o sea, ¿qué es esto? Esto es muy difícil para mí. Porque los líderes llegan al punto en que dicen, no puedo con esto. Sí, es verdad. Pero la adoración cambia la perspectiva, hermano. La adoración te cambia la perspectiva. Isaías 59:1 dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Pues nada es imposible para Dios, le dijo el ángel Gabriel a María. Constantemente encontramos en la Biblia historias y momentos donde el ser humano dudó, donde el ser humano tembló, donde el ser humano se llegó de ansiedad y donde Dios le dijo, ¡Ey! O sea, ¿quién soy yo en tu vida? ¿Qué soy capaz de hacer yo? Todo creyente en un momento dado en la vida va a encontrar diferentes circunstancias donde nuestra fe va a ser probada, donde vamos a estar en el fuego, en el horno. Y donde nuestra perspectiva está puesta en las cosas humanas. Y vamos a flaquear y vamos a decir, no puedo, Dios, esto está muy difícil. Y Dios te va a decir, ¿acaso hay algo imposible para mí? Piensa ahora, ¿qué es lo próximo que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué es esa meta y ese sueño y ese llamado de Dios para ti en tu vida, en tu familia? ¿Qué es esa esperanza que tú tienes de cambio, de transformación para los tuyos o en ti mismo? ¿Acaso para Dios es imposible esas cosas que tú piensas, que anhelas y buscas? Definitivamente no. Pero tenemos que ser sanados de nuestra tendencia a la negatividad. ¡Wow! ¡Qué negativos somos! Tendemos a ser negativos. Hermano, esto no se escapa a nadie, aún siendo parte de una iglesia o siendo un líder. Nos pasa todo el tiempo, hermano. El jefe te mandó un mensaje un poquito como ansioso, como diciéndote, metiéndote presión por algo y ya tú dices, yo creo que me van a votar. O de pronto el matrimonio se puso difícil y yo creo que esta mujer me va a pedir el divorcio. O, me duele, yo creo que eso a lo mejor es cáncer. La mente es así. Tendemos a la negatividad, tendemos al miedo, tendemos a la ansiedad, tendemos a todo lo que nos puede destruir. Nuestra mente se inclina a eso, pero hay una esperanza, hay una sanidad para eso. Aprendemos el lenguaje de la esperanza poniendo los ojos en Dios. Cuando vengan esos pensamientos, pon
intencionalmente tus ojos en Dios. ¿Cómo hago eso, pastor? Adóralo. Habla con Él, exalta su nombre, glorifica su nombre. Señor, yo creo en tus promesas. Señor, yo creo que tú eres fiel. Señor, yo creo, Padre Celestial, que hasta aquí tú me has ayudado y me seguirás ayudando. Porque si me has dado vida es porque tienes un propósito para mí. Creo que no moriré, sino que viviré para ver tu gloria. Y es verdad que en un momento todo nos va a tocar el pasar al otro lado. Pero no perdamos la esperanza, porque la esperanza no se debe de perder, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Y solamente Él determina el fin de las cosas, no nosotros. Nosotros no tenemos la última palabra, la tiene Él. Él tiene la última palabra en cualquier circunstancia que estés pasando. Él tiene la última palabra. No tú, no yo, no el hermano. Dios tiene la última palabra, así que confía en Él, levanta tu fe y pon tu fe en Él. Segunda de Corintios 4:17. Dice que, antes que vayamos al versículo, dice: aprendemos el lenguaje de la esperanza poniendo los ojos en Dios, adorándole, magnificándolo en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué es magnificar? Subir el volumen a algo. Magnifying. Raise the volume of something. Pero si el lenguaje, las palabras que están en nuestra mente que tienen más volumen, las mentiras de Satanás tienen más volumen en nuestra mente, en nuestro corazón, es difícil cambiar al lenguaje de la esperanza. Vamos a estar en el lenguaje de la negatividad, de la decepción, de la herida. Intencionalmente tenemos que bajar el volumen de esas cosas y levantar el volumen de nuestra adoración. Cambia tu enfoque de la circunstancia y ponlo en Dios. Ese es el poder de la adoración. Cambiar el enfoque. Cuando tú estás con tu pensamiento en aquello que te provoca ansiedad, tus energías caen, tu ánimo decae, te sientes que te estás muriendo. Pero cuando pones tu mirada en Cristo, empiezas a recibir vida, tu ánimo se levanta, la esperanza crece, el miedo se va, porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. A esa es la gloria. Él está ahí para levantarte, para sostenerte. Pero ¿qué pasa? Dios quiere ir más allá de simplemente sostenerte cuando estás caído. Él quiere poseerte, Él quiere que tengas una relación para siempre con Él. Él quiere que Él y tú sean inseparables. Por eso Cristo murió en la cruz. Segunda de Corintios 4:17 dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Diga conmigo, no durarán mucho tiempo. Yo estoy seguro que alguien aquí, Dios le está hablando y alguna dificultad estás pasando. Lo sé, yo soy pastor hace tiempo. Todo el mundo pasa dificultades, hasta yo. Entonces, ¿qué significa? Esa situación que estás pasando, dice la palabra del Señor, es pequeña. Diga conmigo, es pequeña. Intencionalmente, hazla un diminutivo. Intencionalmente, minimízala. ¿Cómo minimizas tu circunstancia? Exaltando a tu Dios, levantando a tu Dios, glorificando a tu Dios, diciendo lo que Dios es capaz de hacer. No durará mucho tiempo. Diga, hay un refrán en Puerto Rico y no es esto lo que quiere decir el versículo. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso no es lo que significa el versículo. Lo que significa el versículo es que va a haber todos pasamos por temporadas breves de dificultades, pero van a venir temporadas de bendiciones y de logros y de victorias. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Esa circunstancia está produciendo una gloria. Aleluya. Si Dios te mostrara la gloria, la circunstancia no tuviese no te molestaría. ¿Por qué Jesús soportó la cruz? Porque estaba viendo la gloria. Intencionalmente Jesús tenía una disciplina de mirar la gloria constantemente. Nosotros no la tenemos. Dice la palabra que Él solamente hacía las cosas que su Padre hacía.
O sea que constantemente su mirada no estaba en la tierra, estaba en el reino de los cielos. Jesús caminaba en dos dimensiones, hermano. En la dimensión espiritual y la dimensión física. Constantemente Él estaba ahí. Constantemente no perdía ningún momento. Por eso pudo vivir en santidad constantemente. Él no perdió un momento. Él no se desconectó ni un momento de la gloria. Nosotros sí nos desconectamos. Se nos va el wifi. Se nos va la señal. Pero tenemos las herramientas para reconectarnos. Úsalas, iglesia, úsenlas. Usen la oración, usen la palabra del Señor, usen la adoración y usen la constancia, la disciplina de congregarse, usen la disciplina del discipulado, usen las herramientas que están en sus manos. ¿Sabe? La gracia es de gratis, pero las herramientas nos van a costar un precio. Escuche esto, la gracia es gratuita, abundantemente, pero adquirir la gracia, tocar la gracia, llegar a la gracia, nos va a costar una decisión, nos va a costar un movimiento hacia ella. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, la gracia la sanó, pero ella tuvo que pasar por el medio de la multitud y tocar a Jesús. Si ella hubiese dicho, no, yo me quedo en mi casa, que Jesús me mande la salud por correo. Ella tuvo que moverse. Nos toca hacer algo. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Es una decisión de salir del sistema que nos está destruyendo y dar un paso hacia Jesús. A lo mejor ese paso para Jesús es congregarte el día de hoy. A lo mejor ese paso hacia Jesús es pedirle perdón por tus pecados. A lo mejor ese paso hacia Jesús fue tomar la Santa Cena. A lo mejor ese paso hacia Jesús es decir, oren por mí. Pero ese paso hacia Jesús va a traer el derramamiento de la gracia a tu vida y va a empezar a cambiar tu manera de vivir. Vas a empezar a conectar con la gloria de Dios. Y eso cambia todas las circunstancias, cambia tu perspectiva. Cuando hablamos del lenguaje de la esperanza, las pruebas son cortas y las bendiciones son eternas. Filipenses 1:20 dice, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Este es Pablo hablando. Pablo hablando en una cárcel. Pablo hablando amenazado de muerte. Y él diciendo, tengo la seguridad, tengo la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo. A nosotros ninguno hemos estado encarcelados por Cristo. Y Pablo tenía quizás todo el derecho para decir, me duele el grillete. Jesús tenía el derecho de decir, deja de estar abofeteándome, ¿acaso yo no soy el Hijo de Dios? Y escogió ¿qué? Abrazar el proceso y confiar en Dios. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pablo tenía paz en medio de su prueba. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor, decía Pablo. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. En otras palabras, Pablo le buscaba el lado positivo a todo. Pablo le buscaba el lado positivo a todo y decía, si yo me muero, voy a estar con el Señor. Si vivo, estoy en sufrimiento, se predica la palabra, las almas se salven. Pues que lo que sea, no importa. Algo bueno Dios está haciendo. Y cuando tú tienes lenguaje de esperanza, tú siempre estás viendo lo que bueno que Dios está haciendo, aún en los panoramas más complicados de la vida. Dale un aplauso al que lo hace. Cristo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas, diga conmigo todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Uno de mis versículos favoritos. Significa que si tú has entregado tu corazón a Dios, tienes una relación con Él y tú lo amas. Él, no sé cómo lo hace que todas las cosas cooperen para el bien tuyo. Pero pastor, esa circunstancia es muy complicada. Yo no le veo ningún bien a eso. Es verdad, yo tampoco se lo veo.
pero le creo a Dios, que es capaz de tornar las cosas en tu bien. Y creo no solamente a Dios en este versículo, creo a Dios en lo que vi en toda la palabra y lo veo en mi propia vida. Circunstancias que yo pensé que llegaron para destruir, llegaron para bendecir. Circunstancias que pareciera que llegaron para derribarme, para deprimirme, llegaron para levantarme, para fortalecerme, para trabajar en esa área de mi vida que yo no quería que nadie trabajara, pero Dios sabía que a través de esa prueba iba a meter iba a dedo en esa área que tenía pus, iba a apretar el pus y me iba a sanar. Santo, perdonen que hable disgusting, pero que así es. Dios trabaja con nosotros de maneras que no nos damos cuenta para provocar un cambio, para provocar una sanidad, para provocar una santidad, para provocar una transformación. Cuando en medio de la prueba estés, alábalo. Alábalo, porque Dios es fiel. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que nos revelará más adelante. Dile que tienes a tu lado, lo que estás sufriendo ahora, díselo, no se compara con la gloria que se va a revelar pronto. This is not wishful thinking, es la palabra del Señor, hermano, es realidad. Es realidad. El reino de Dios, en el reino de Dios la esperanza es realidad. En el reino de Dios la esperanza es como si ya estuviese pasando. Como si ya hubiese sucedido. La Biblia dice en Isaías 53, por su llaga fuimos curados, no dice seremos. Porque en el reino de Dios la esperanza es seguridad. Ya pasó, es real, es completo. Jesús dijo en la cruz, se consumirá. Él no dijo en la cruz, se consumirá. Él dijo en la cruz, consumado es. ¿Qué significa? Que en la cruz Jesús dijo, está hecho, it's done. It's complete. Está completo. Todo lo que necesitas está en Cristo. Todo. Todo. No sé si necesitas tiempo para darle un download a eso a tu mente. Todo lo que necesitas está en Cristo. Por eso cada vez que sufro, yo voy a la presencia de Dios. Y lloro. Yo digo, Señor, cada vez que me pasa algo, Él es mi refugio, hermano. Él es mi refugio. Porque mi mente empieza con un cortocircuito. No entiendo esta circunstancia. Pero yo voy a la presencia de Dios y me cambia el enfoque. Y me recuerda que Él es fiel. Y me recuerda que Él está conmigo. Y me recuerda que me va a ayudar. Y me recuerda que va a pasar al otro lado. Y de pronto el problema se vuelve chiquito y mi Dios se vuelve grande. Pero hay una decisión que tengo que tomar, una disciplina de ir a Él, La Biblia dice en Hebreos 11:1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Por eso la esperanza es certeza. La esperanza es algo que es verdadero, que es concreto, es realidad. En inglés, ¿cómo sería? Hope is reality. In the kingdom of God. La esperanza es realidad en el reino de Dios. Cuando hablamos el lenguaje de la esperanza, esperamos lo mejor y no nos avergonzamos de ocasionalmente equivocarnos. Porque en el reino de Dios, la esperanza en la mayoría de las ocasiones produce resultados positivos. ¿Qué significa eso? Hermano, tenemos que quitarnos ese chip de que cuando la gente está haciendo algo, ya yo sé por dónde viene. Este tiene algo en contra mía. O siempre tenemos esa tendencia a ver lo negativo. Siempre tenemos esa perspectiva negativa de las cosas. Tenemos que acostumbrarnos a ver siempre las cosas desde la perspectiva de Dios. Y cambiar a un lenguaje de esperanza, aunque eso implique que a veces hablamos con esperanza y las circunstancias como que
no salieron como eran. O sea, Jesús le dio la oportunidad a Judas hasta el final, aunque terminó ahorcándose. Jesús habló esperanza. Hasta el último segundo lo llamó amigo. Hasta la última hora de su vida. Ponte a pensar. Jesús era un comunicador de esperanza. Él le pudo decir, traidor. Y decía la verdad. Pero Jesús habló esperanza. Le dijo amigo. Porque cuando tú hablas esperanza, desde la perspectiva de Dios, le estás dando oportunidad a las personas de arrepentirse. Le estás dando la oportunidad a las personas de cambiar. Le estás mostrando el lado de Dios que provoca el cambio, que se llama misericordia. Gracias. 2 Corintios 10:5 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a la persona a obedecer a Cristo. ¿Cómo capturamos pensamientos? ¿Te imaginas usted capturando pensamientos? Capture los pensamientos. Haga así. Y capture el pensamiento. ¿Cómo capturamos esos pensamientos rebeldes? Hermano, la mente es como una antena 5G, captando todo. Ideas extrañas, pensamientos extraños. Hermano, llévelos cautivos. Abra su boca, confiese la realidad del reino de Dios, confiese la verdad del reino de Dios. Cuando usted empieza a hablar de esperanza, usted lleva cautivo varias cosas. Número 1, lleva cautivo los temores. Bueno, yo estoy dando cosas que me pasan a mí. Yo no estoy hablando no solamente lo que la palabra dice, también hablo de experiencia. Hay veces que me llegan temores. Y tengo que recordarme a mí mismo, Dios es mi refugio, Dios es mi seguridad. Hágalo, declárelo, confiéselo, lleve cautivo el temor. Porque usted le sirve un Dios todopoderoso. Hermano, las preocupaciones. No sé cómo voy a pagar este bill. No sé cómo voy a pasar esta circunstancia. La Biblia dice que se conozcan mis peticiones porque hay un Padre Celestial que está deseoso. Hermano, a veces viene un pensamiento a tu mente que no sé quién lo está teniendo. Ay, que a Dios no le interesan mis circunstancias, Dios está muy ocupado. Hermano, Dios es tu papá. O sea, Dios dio a Cristo en la cruz, en la cruz del Calvario. Dios dio a su Hijo por amor a ti. ¿Tú crees que no le interesan tus problemas? Si dio lo más valioso, ¿cómo no le va a interesar esta circunstancia que estás viviendo? Dios le interesa a cada una de las circunstancias que estás viviendo y Él quiere que hables con Él sobre ellas. Los resentimientos, sí, Dios le interesa esos resentimientos. Uy, es que me molesta. ¿Ah? Nadie ha dicho eso, nada, es que yo soy el único pecador aquí. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Confesar es adorar. Confiesa, hermano. Es que me saca el monstruo. Un resentimiento que surge en el corazón del ser humano, porque así somos. Somos así. Pero ¿sabes qué? Lleve cautivo ese pensamiento. ¿Cómo lo lleva cautivo? Me molesta, Señor, pero ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Es más, no sé cómo, pero lo perdono. En el nombre de Jesús. Hermano, maneje ese corazón en oración. Maneje esas emociones en oración. Manéjelas. No las deje que hagan nido en su mente porque lo destruyen. Lo destruyen. Los resentimientos, manéjelos. Llévelos cautivos a la obediencia de Cristo. Las heridas del corazón. Es que me lo hizo y me lo volvió a hacer y me lo sigue haciendo. La misma cosa. Esta persona me hiere, me hirió. Estas circunstancias me hirieron. Hermano, perdone. ¿Cuántas veces dice la Biblia que tenemos que perdonar? 70 veces 7. Hágalo en el poder de Cristo porque es en obediencia a Cristo. Sujételo a Cristo. Diga, ¿sabes qué? Si me duele. Pero ¿sabes qué, Señor? Si tú me perdonaste a mí, yo lo perdono. Si tú me limpiaste a mí, yo decido también limpiar en mi corazón por esta circunstancia, Padre. Hable con Dios de sus dolores, de sus heridas. Decido llevar cautivo esos pensamientos, esas declaraciones de juicio. No, es que esa persona ya no sirve. Esa persona está descartada de mi reino. ¿Sabes qué? Esa no es la mentalidad del reino de Dios. En Dios siempre hay esperanza.
Siempre hay esperanza. Y tenemos que dejar a Dios que trabaje en las personas y no nosotros. ¿Significa que a veces tenemos que poner límites? Sí, en las relaciones definitivamente. Hay personas que a veces nos hacen mucho daño y tenemos que decir hasta aquí. Pero ¿sabes qué? Eso no significa que están juzgados y que están condenados. Siempre hablaremos esperanza. Esperanza. Las mentiras. Llevamos cautivos las mentiras a la obediencia a Cristo cuando ponemos nuestro pensamiento en Dios. Cuando hablamos el lenguaje de la esperanza, la decepción pierde su poder y las promesas se vuelven ciertas. Y con esta historia quiero terminar en esta tarde. La historia de José. ¿Cuántos escucharon a José? ¿Saben de José? José tuvo una visión de parte de Dios. Se la contó a sus hermanos. Tuvo fe. Tanta fe dijo, Dios me mostró que ustedes todos se van a postrar delante de mí. Y aquellos envidiosos dijeron, ¿qué? ¿Yo postrarme delante de ti? ¿Acaso te crees tú el príncipe del pueblo? ¿Qué te crees tú? Inmediatamente tuvo fe, inmediatamente confesó su fe, inmediatamente comenzaron sus pruebas, sus tribulaciones, sus circunstancias. A veces tú declaras que vas a emprender algo, declaras que vas a empezar algo porque Dios te lo mostró en tu corazón. Inmediatamente comienza la prueba, comienza la dificultad, comienzan las cosas, pero eso no significa que lo que Dios te prometió no es cierto. ¿Por qué? Porque hay una brecha entre la promesa y el cumplimiento. Diga, hay una brecha entre la promesa y el cumplimiento. Claro, todo el mundo quiere promesas que se cumplen en microondas. No sucede así. Hay un espacio de tiempo. El tiempo Dios lo utiliza. ¿Para qué? Para trabajar tu carácter. Para trabajar mi carácter. ¿Por qué no has llegado a la tierra prometida? Dile que tienes a tu lado. Por tu carácter, papá. Es tu carácter. Ay, que fulano tiene un carácter fuerte. No, tiene un carácter débil. Porque un carácter fuerte es una persona con un temple que ante las circunstancias no se derriba. Eso es un carácter fuerte. Porque no estamos hablando del temperamento, del gritón. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona que tiene firmeza en sus cosas en Dios. En su relación con Dios. Entonces hay una brecha entre la promesa y el cumplimiento. Fue probado José innumerables. Lo traicionaron sus hermanos. Fue vendido como esclavo. Fue encarcelado. Estuvo en peligro de muerte. La mujer aquella quiso tentarlo, quiso hacerlo caer, que su integridad se expusiera y fuera. Todo le pasó, hermano, a José. Y todo nos va a pasar a nosotros igualmente. Muchas cosas nos van a pasar, hermano. Pero José en todo eso, ¿qué mostró José? Su carácter. ¿Qué Dios trabajó en José? Su carácter. Puso en evidencia quién era. La prueba pone en evidencia quién tú eres. Cuando pasas por el problema y todo te desmorona y todo te vuelves nada, una mantequilla y todo te destruye, ¿qué está pasando? Dios te está diciendo, te creías que estabas ready para la promesa, pero todavía no. Estoy trabajando contigo. Ahora, Dios no pierde la esperanza. Tú eres el que pierde la esperanza. Tú eres el que dice, ¿sabes qué? Pues me tiro la toalla conmigo. Yo no sirvo para esto. Hasta aquí llegué. Pero Dios te dice, no. Yo estoy contigo, yo te voy a perfeccionar. Esto era parte de mi plan. Solamente te pido, hold to me, aguántate, pégate a mí. No me sueltes, que yo estoy haciendo una obra contigo. No me sueltes porque te voy a transformar. No me sueltes porque vas a llegar a la tierra prometida. José no soltó su relación con Dios y en poco tiempo pasó de la cárcel a ser un príncipe. Entonces, ten la esperanza que tu circunstancia en breve tiempo, Dios puede hacer que eso que te tardó 5 años, en un día sea todo transformado. Dale un aplauso a Dios si tú lo crees. Dios puede hacer que esa circunstancia que tú dices, pero ¿cuándo va a llegar eso? Dios lo puede hacer si te mantienes firme. La importancia aquí es no te quites, no te desconectes, no sueltes el manto de Jesucristo.
En medio de la tormenta, adora. Toma la decisión de escuchar a Dios y hablar el lenguaje de la esperanza. El apóstol Pablo, de camino a una de sus misiones, le dijo a la gente del barco, ¿saben qué? Yo pienso, estoy seguro, que en el camino vamos a naufragar y vamos a tener que botar todo y vamos a pasar un momento muy difícil. Y la gente no le hizo caso. Y se fueron en el viaje. Estamos hablando en Hechos capítulo 27. Léalo después todo el bochinche completo. Llegaron al otro lado. Llegaron a un lugar. Fueron en su viaje, ¿verdad? Empezó una tormenta tremenda, hermano. ¿Y qué pasó? Así como lo dijo el profeta Pablo. ¿Y qué pasó? Ellos dijeron, la gran tempestad rugió durante muchos días. Ocultó el sol, las estrellas, y hasta que al final se perdió, ¿qué? Toda esperanza. Es interesante que dice que se perdió toda la esperanza, pero 5 versículos después dice que no se perdió la esperanza. Porque se perdió la esperanza en aquella gente, pero no en Pablo. No toda la esperanza se perdió. Y así tienes que ser tú. Aunque todo el mundo alrededor tuyo pierde la esperanza, tú no la pierdas. Así que Pablo dijo, anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá como Él dijo. Dile que tienes a tu lado, sucederá como Él dijo. ¿Qué pasó al final? El ángel del Señor se le había revelado a Pablo y le había dicho, no, van a naufragar, pero no va a morir ni un alma. Pablo estaba tranquilo porque le creyó a Dios. Él tenía derecho de decir, yo se los dije. Él tenía derecho de decir, ¿sabes qué? Esta tormenta está difícil, yo no sé por qué me metieron en este problema, yo les había dicho, y todas las quejas que pude haber dicho. Pero él dijo, no, ¿sabes qué? Dios en esto se está glorificando, le está mostrando que eres fiel. El lenguaje de la esperanza se alinea con la perspectiva de Dios y tiene la visión de anticipar las bondades. Anticipa las bondades, no anticipes el desastre. Anticipa. Porque tú tienes una confianza en aquel que puede cambiar las circunstancias. Y con esto te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar en esta hora. Dios tiene promesas para ti que son sí y son amén. Hermano, tú eres su hijo. Y si no se sientes el hijo de Dios en esta hora, este es el lugar para tú entregarle tu corazón a Dios y decirle, yo quiero ser un hijo de Dios. Es tan fácil como decirle, te entrego mi corazón a Jesucristo. Y en ese momento te regalan del cielo, por tu acto de fe, la bendición de ser un hijo de Dios. Así que yo abro el llamado en esta hora y te digo, si tú quieres cambiar tu lenguaje, entrégale tu corazón a Jesús. Tienes que cambiar tu vida llena de desesperación. Tienes que cambiar tu vida llena de decepción. Entrégale tu corazón a Jesús para que comience a fluir la esperanza verdadera, la esperanza eterna a tu vida. Hago un llamado en este momento para todo aquel que quiera entregarle su corazón a Jesús en esta tarde. Puede levantar su mano y vas a recibir el regalo de la vida eterna por medio de la fe en Cristo. ¿Habrá alguien que quiera hacer eso en esta tarde? Y este otro llamado hago para todos ustedes en esta hora, para mí también, que tomemos la decisión, salga de esta tarde con la decisión de cambiar el enfoque de las circunstancias a la promesa de Dios y confiar en que Él tiene un proceso que va a resultar en tu bendición, en tu beneficio. Amén. Amén. Dios me los bendiga, iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Honramos tu nombre.